Emprendimientos iluminados, ideas con empatía, buenas noticias. Desde Clave Social, Andrea Hoffman en Emprender es Clave. Estamos de vuelta en Clave Social. María José fue a buscar su vasito de agua. Pero nada hay que ver que se presente Andrea sola en esta sección. Retrocedamos, por favor. No. Presento a mi querida amiga Andrea Hoffman, que se toma en este momento todos los jueves a las 11 de la mañana. Clave Social en Emprender es Clave. Ahora sí, bienvenida, querida amiga. Gracias, querida amiga, por tu presentación protocolar. Y fíjate que esta vez quizás no es un tema muy clave social, porque nosotros traemos buenas noticias, buenas historias, inspiradoras, pero esto es muy importante porque tiene que ver con la prevención. Y no podemos hacer un paso al costado porque, por poner un ejemplo, si hubiéramos sabido lo importante de la prevención en el tema del cambio climático, las cosas serían muy distintas. Claro que sí. Y en este caso, los datos que tenemos a continuación y la entrevistada que tenemos a continuación tiene que ver mucho con poner atención a lo que puede pasar en términos médicos, podríamos decir, o en términos de la industria farmacéutica a futuro si es que no tomamos carta en el asunto hoy. Porque según los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se producen 700.000 muertes en el mundo debido a infecciones resistentes a los antimicrobianos. La causa es el mal uso y abuso o mala percepción de los antibióticos a nivel ya, en este caso mundial, y sabemos que a nivel nacional de todas maneras. Y para hablar de este tema tan importante, vamos a hablar con Ruth Rosales, química farmacéutica, clínica de la unidad del paciente crítico de Hospital Barros Luco. Muy bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? Hola, Ruth. Hola, muy buenos días. Te escuchamos muy bajito. Te escuchamos Ruth. Bajito, sí. ¿Le puedes subir el volumen? Sería maravilloso. Pucha, hablamos bajito. No te escuchamos. ¿Y si la llamamos por teléfono? ¿O con fonos tendrás? ¿Tienes audífonos, Ruth? No te escuchamos nada. A ver. No te escuchamos. Te vemos muy bien, pero no te escuchamos. Claro. Bueno, nada. por mientras vamos a pedir a Rosario, que es la periodista ahí, que mande el teléfono. Mande tu teléfono, y así te vamos a escuchar mucho mejor y vamos a poder hablar de este tema tan importante el día de hoy. Y bueno, y por mientras que ya solucionamos el tema de la conexión, como bien decía Andrea, anualmente se producen 700.000 muertes en el mundo debido a infecciones resistentes a los antimicrobianos. Acá yo tengo hartas preguntas porque no sé si los seres humanos ya estamos más resistentes a esto, no sé si los microbios han ido mutando, no sé si hay más microbios que antes, o nosotros estamos como en esta especie de burbuja también, las personas, sobre todo que vivimos en las ciudades, que hace que nuestro sistema inmune también no esté tan firme. Bueno, tengo hartas dudas ahí, y yo creo que es súper importante también saberlo, porque con todos los adelantos médicos, claro, también se está trabajando mucho en laboratorios. El otro día salió una noticia, no sé si en Australia, que se habían desaparecido no sé cuántas muestras de distintos virus que estaban trabajando. Ah, claro, y está comprobada esa noticia, era una buena fuente, porque hay varias... Sí, sí salió en varias partes, claro. No me acuerdo si era en Australia, pero... Entonces le podemos preguntar a la doctora. Entonces, esta como amenaza bacteriológica que tenemos permanentemente, sí, que ya lo sabemos después del COVID, de haber vivido el COVID, entonces hay muchas dudas en cuanto a esto. Y yo tengo un dato con más pelos a la sopa, que tiene que ver con que mi hija trabaja en el área de la salud. Tú sabes que está estudiando enfermería. Claro. Está a punto de recibirse, pero ha tenido que hacer varios trabajos. Y me dice que es impresionante en la gente de escasos recursos cómo se automedican. Se le tratan de hacer cursos a las personas para que no se automediquen, porque efectivamente es uno de los grandes problemas. Y ya estamos ahora con Ruth Rosales, química farmacéutica de la clínica de la unidad del paciente crítico del Hospital Barros Luco, al teléfono. ¿Ahora sí, Ruth? Ahora sí. Ahora te escuchamos bien. Sí, qué bueno. Qué maravilla. La tecnología nos falla a veces. Sí, bueno, frecuentemente aquí en lugares en que tenemos mala conexión a veces, así que muchas gracias por la espera. Sí, estoy en el hospital, perfecto, justamente. Oye, sí, yo encantada de estar hoy día con ustedes en la mañana comentando de este tema que es tan importante y que nos preocupa a todos y que nos afecta desde ya. Eso quería comentarles desde inicio. Este tema de la resistencia a los antibióticos, que se le ha llamado también la pandemia silente, a ese nivel de gravedad tiene hoy día en el mundo, y esto se está dando por el mal uso o el uso excesivo de antibióticos.
no solo en el mundo de las personas, sino que también en la producción animal, en la producción agropecuaria, en la producción de salmones, se fijan, en el mundo veterinario. En todas esas áreas hoy día estamos usando antibióticos, y esto es lo que producen en las bacterias, que son que tienen un fenómeno de resistencia en forma importante, ¿cierto? De generar estos mecanismos de resistencia, y posteriormente los antibióticos que utilizábamos ya no son efectivos. Entonces el riesgo, ¿cierto?, es importante en el mundo porque está causando muertes. Esos son los datos que estabas dando tú al inicio de esta conversación, en el fondo, ¿cierto? Hay un informe importante ahí que dice que, ¿cierto?, si no hacemos nada, el año 2050, 10 millones de personas en el año van a morir porque no tenemos con qué tratarlos. Oye, Ruth, y hemos entonces, como que veo ahí entre líneas, leo entre líneas que lo que hemos hecho los seres humanos es abusar de estos antibióticos, por lo tanto, también nos hemos hecho resistentes a esto. Pero los avances de la tecnología también han sido muy importantes. ¿Crees que podemos ir avanzando en cuanto a eso? O sea, a crear medicamentos o crear de repente productos que sean también alternativos a los antibióticos. Sí, el mundo está desarrollando estrategias de tratamiento diferentes, digamos, como para tener alguna salida a este gran problema, ¿ya? Y para ello la industria farmacéutica está desarrollando nuevos antibióticos. El problema es que la vida útil de ellos es corta, ¿ya? También hay unos hay unos desarrollos nuevos que tienen que ver con el desarrollo de fagos, que es una tecnología un poquito distinta, que se está mirando para el futuro, y bueno, la inteligencia artificial ha ayudado también para este desarrollo. Sin lugar a dudas hay distintos enfrentamientos para este problema, ¿ya? Y así ha sido el llamado de la Organización Mundial de la Salud a que lo miremos de una forma global. Es un concepto que se llama hoy día una salud. Uno, esto que estamos haciendo en esta conversación, educar a la población. Algo tenemos que hacer. La población no tiene que pensar que todas las infecciones se tratan con antibióticos. Ya. ¿Cierto? Y presionar para que se le indiquen antibióticos, ¿no? Porque queremos mejorarnos súper rápido, ¿no? No queremos esperar 3 o 4 días y queremos que nos indiquen el tratamiento en forma inmediata. Y sabemos que un 90% de las infecciones son virales, ya, de esas infecciones respiratorias estacionales del invierno. Entonces ahí tenemos que educar primero que nada. Eso es una medida. ¿Y quién es el que está de responsable de la educación? Porque mi hija le estaba contando a María José, que trabaja en el área de la salud. Me dice que es impresionante la gente de escasos recursos, por sobre todo, que por cualquier cosa se automedica antibiótico, y además los venden muchas veces en las ferias libres. Entonces no hay como mucho control. ¿Quién sería el responsable de la educación? Bueno, aquí hay un plan nacional contra la resistencia antimicrobiana en que participan todos los ministerios, ¿ya? Y se está impulsando la educación no solamente a nivel universitario, que también está falente, sino que también a nivel de colegios. Ya hay, desde este Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana, una política que está relacionada a esto, a la educación. Ya, de manera de que, y es un plan que tiene un desafío hasta el año 2025, o sea, hay toda una programación de trabajo con los distintos ministerios. Ya, perfecto. Vamos bien, entonces. Ruth, no sé si esto tiene mucho que ver de tu competencia, pero probablemente sí. Vemos también que ha habido un aumento en alergias alimentarias, en problemas intestinales. Ya vemos que un gran porcentaje de la población es resistente a la lactosa o celíaco, un montón de elementos que nosotros no sé si antes no los veíamos, no se diagnosticaban, o ahora efectivamente hemos mutado. ¿Qué has visto tú? ¿Hay una responsabilidad también de los medicamentos, del estilo de vida? Claro, yo no es de mi área de competencia, pero sí desde lo que nosotros vemos en el fondo es que por supuesto que todo el estilo de vida nos influye, ¿cierto? El hecho de que tengamos, además de eso, alimentos muchas veces contaminados con antibióticos, ¿cierto? Porque el hecho de que
en los salmones se usan grandes cantidades de antimicrobianos, también puede influenciar las reacciones alérgicas que podamos tener. O sea, esto es muy multifactorial, indudablemente que la polución y la contaminación también están asociadas a ello, ¿no? Uh-huh. Yo justamente, Ruth, iba a preguntar eso, porque tú dijiste al principio que comemos muchos alimentos que tienen muchos antibióticos. En el área, yo de los salmones lo sabía, de hecho hubo una epidemia brutal a propósito de eso y se habló mucho al respecto, pero también estamos hablando de las vacas, de los otros tipos de animales y de las frutas, podríamos decir, o de las verduras también. Las frutas y las verduras también pueden tener antibióticos en el proceso de producción. Y en eso también hay una línea de trabajo que impulsa este plan nacional con todas las asociaciones asociadas, ¿cierto? El SAG y bueno, también en este caso Cernapesca también pueden utilizarse antibióticos en esas áreas. Es que hay un equilibrio, ¿cierto?, entre producir la cantidad de alimentos que necesita el mundo y para alimentar a toda su población y por supuesto este riesgo al que nos sometemos al usar antimicrobianos en forma excesiva. Eso es una realidad en el fondo. Claro. Ruth, ¿hay algún grupo etario o no sé que sea más proclive a esta resistencia antimicrobiana? Bueno, de base, cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a la atención sanitaria hospitalaria, por supuesto que hay grupos que son más de riesgo. Los adultos mayores en el mundo son los que más se infectan y corren riesgo en términos de tener peores resultados clínicos o derechamente estar afectados, tener riesgo de mayor mortalidad frente a una infección por bacterias multiresistentes. Hoy día en nuestros hospitales tenemos muchas veces, ¿cierto?, dificultad para tratar estas infecciones, en que tenemos que usar más de un antimicrobiano, porque con uno solo ya no logramos el efecto necesario. Y desde allí, bueno, que hemos tenido que reforzar, ¿cierto?, estos grupos vulnerables, pero también generar en los hospitales equipos que trabajen en forma colaborativa para atender este tipo de pacientes y instalar políticas en los hospitales de uso adecuado de antimicrobianos, porque aquí también tenemos que capacitar a nuestros profesionales de manera de que sepan elegir el antibiótico adecuado, sepan cómo es la susceptibilidad de su centro y además de ello tengan farmacéuticos capacitados en estas áreas para la correcta dosificación. Y en eso les quería comentar que estuvimos trabajando la semana pasada, hace 2 semanas atrás, en un congreso, el Pharma Summit, que era justamente para educar a este tipo de profesionales, a los químicos farmacéuticos, en el uso adecuado de este medicamento y en las optimizaciones de dosificación que deben realizar. Genial, eso es muy importante. Y a mí me preocupa porque el COVID ya lo demostró que todos estos temas no son solamente a nivel nacional o de cada país, sino que es una cosa mundial. Claro, fácilmente se pueden transformar en pandemia. Claro que sí. Entonces estaba pensando que ya, nosotros nos estamos organizando, tenemos un plan nacional, pero a nivel global, ¿hay alguna iniciativa que uno puede decir, nos ponemos de acuerdo en este uso y no abuso de antibióticos? Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, Andrea, hizo un llamado a todos sus países miembros a establecer estos planes nacionales contra la resistencia bacteriana. Y con esta misma mirada que te decía yo, tiene que ser en un concepto de global, en todas las áreas en las que podemos usar antibióticos. Entonces estamos en un trabajo progresivo y que sabemos que debe ser mejorado en el tiempo, porque esto no va a parar. O sea, en el fondo las bacterias van 2 pasos más adelante que nosotros. Ellas son más rápidas que nosotros. Se ponen de acuerdo más rápido, parece. Así es. Se comunican mejor. Se comunican muy rápido, sí. Oye, estamos conversando con Ruth Rosales, química farmacéutica clínica de la unidad de paciente crítico del Hospital Barros Luco. Ruth, ¿qué alternativas hay si llega un paciente con una infección? Que la típica, con garganta, amigdalitis, con puntitos blancos, que uno dice, no, esto es antibiótico inmediatamente. ¿Qué alternativas hay desde el punto de vista de la química farmacéutica al antibiótico? Mira, lo primero siempre es consultar a un profesional que diagnostique lo que vamos a tratar.
Claro. Como te decía adelante, 90% de estos tipos de patologías son virales al inicio. Y los pediatras lo hacen súper bien, porque en general ellos son súper cautelosos al minuto de indicar un antimicrobiano. Y lo primero, bueno, es seguir estas recomendaciones y decir, bueno, esto debiera pasar en 3 o 4 días, ¿cierto? Y tener paciencia. Esto tiene un nombre incluso en el mundo americano, y lo que se hace es retardar la prescripción de antibióticos y usar las medidas necesarias, como hidratarse bien, ¿cierto? Antipirético, lavado nasal, usar pañuelos desechables, todas esas medidas que aprendimos con el COVID hay que instalarlas en esta fase. Si esto no anduvo bien, idealmente consultar, ¿cierto? Por eso que aquí hay que hacer esta labor educativa. Claro, súper importante. Y sabes que se me vino a la mente otra pregunta que no puedo dejar de hacer antes que se nos vaya el tiempo. En algunos países hay gente que es antivacuna, ¿ya? Y que está bien, está en su derecho, cada padre tomará ciertas decisiones, pero también provocan un problema como la vuelta de algunas enfermedades que ya habían, estaban prescritas, ya no existían. Sí. Creo que una de ellas es el sarampión. Sí. ¿En qué nos puede afectar estas tendencias de muchas personas a las antivacunas? Bueno, nos puede afectar mucho, en que se retrase, ¿cierto?, el beneficio, este beneficio tipo rebaño que generan las vacunas, ¿cierto? Y que lo vimos tan marcadamente con el COVID. ¿Cierto? Generamos la inmunidad necesaria para que no haya esta cantidad de virus replicándose y que nos hace contagiarnos con mayor probabilidad. Entonces, en esa línea, las vacunas que son fundamentales, tenemos la vacuna contra el neumococo, ¿cierto? En los pacientes inmunodeprimidos es tan importante. El neumococo es una bacteria que en los pacientes adultos mayores también puede matar con mucha mayor probabilidad. Entonces tenemos que educar a la población, y ahí el rol de ustedes, de estas conversaciones, de hacer más cercano esta realidad, es tan importante. Es fundamental que esto se comente hoy día, porque nos va a pasar que en algún minuto vamos a consultar a un centro hospitalario y vamos a conocer esta realidad. Eso claro. Lo vivimos nosotros muy de cerca. De todas maneras. Y bueno, como dice el antiguo dicho, ojalá que el remedio no sea peor que la enfermedad. Porque el antibiótico es un muy buen medicamento, pero siempre usado con discreción, con cautela. Con información. Y con información también. Porque hay antibióticos que son para la sinusitis, que es distinto al me imagino, al de, no sé, pues de una herida, de una bacteria. Todo es distinto. Así que informarse y acudir a las personas que saben de estas cosas. Tal cual. Así que Ruth Rosales, química farmacéutica clínica de la unidad de paciente crítico del Hospital Barros Luco, muchas gracias por esta conversación, a seguir informando, a seguir educando, y aquí estamos los medios de comunicación también, que somos importantes para eso. Son fundamentales, y muchas gracias por esta conversación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente, que estés bien. Besito. Que estés bien. Besitos. Oye, bueno, súper importante. Es que a mí me llama mucho la atención. Que es verdad lo que decía ella, que los pediatras son bastante más cuidadosos, no hay que darle antibiótico a los niños porque se hacen resistentes, pero después llega un minuto como que se sueltan las trenzas. Cualquier cosa es un antibiótico. Claro. ¿Cierto que sí? Oye, pero antes de irnos a la pausa, yo te quiero contar una buena noticia. A ver. Lo bueno de ser renovables es que Arauco crea productos como la celulosa, madera o fibra textil desde la naturaleza, y así generan grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Me encanta. Y otra buena noticia, fíjate que me contó un pajarito que en este 2025 el Cuerpo de Bomberos de Santiago contará con el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica. Wow. Somos pioneros latinoamericanos. Gracias a esta alianza con la electromovilidad de SQM Litio y Copec Voltex. Combatir incendios será más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Uy, qué bien. Son las 11:30. Vamos a una pausa y ya volvemos. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas Emprender es clave. Mingo presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que a Francisca se le olvidó la cartulina. Mamá, se me quedó la cartulina. Sí, hija, acá se te quedó. Perdón, me pasó de nuevo. Ya, mira, cuando salga te la voy a dejar. Total, ahora tu colegio me queda de camino. Así que te llamo cuando esté afuera, ¿bueno? Ya, mami, gracias. Ya que vienes, ¿me traes un polar? Ya, hija. La casa de Francisca y su mamá también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en mingo.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Cuando el mundo va deprisa, Exceed te invita a sentir.
Mercedes High Emotions, porque creamos vehículos que te permiten vivir emociones con todos tus sentidos. Modelos equipados con la mejor tecnología, seguridad, diseño y potencia. Confía en los proveedores